Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la ley de Gay-Lussac, la cual dice que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Listo, ya habíamos visto la de Charles antes, la cual anteriormente relacionaba solamente el volumen con la temperatura. En este caso, en este video no va a ser así. Va a ser como una combinación entre Boyles y Charles, pero ni tanto, así que no se va a parecer mucho. Empecemos con la de Gay-Lussac. Resulta que primero que todo vamos a hacer la gráfica, como normal. Entonces tenemos presión y tenemos temperatura. ¿Cómo va a ser la relación? Va a ser lineal, recta línea. ¿Por qué? Porque si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si, digamos, decrece la temperatura, pues también decrece la presión. ¿Cómo se puede evidenciar en una representación un poco más gráfica? Digamos que acá tenemos un recipiente con muchas moléculas de gas y digamos que acá tenemos fuego, aunque no parece fuego, pero bueno, es fuego. Y lo que sucede es que cuando se calienta, es decir, cuando incrementa la temperatura, aunque no parezca, las moléculas se van a empezar a mover mucho más rápido. Se va a mover mucho más rápido, por tanto la velocidad va a aumentar. Aún así, Gay-Lussac decía que el volumen se mantenía constante, así que solamente se va a incrementar la presión y la temperatura, pero luego tenemos que ver leyes de gases ideales para ver cómo el volumen actúa acá. Así que empecemos con los ejercicios, porque no nos podemos aprender la fórmula solamente por verla, tenemos que aplicarla. Entonces digamos que tenemos nuestros dos recipientes mágicos, los dos recipientes bonitos. Entonces tenemos 20 kilopascales en uno y no sabemos cuál del otro. Estas dos son medidas de presión. Ahora tenemos el termómetro que se parece como un pan, el termómetro de pan que yo me inventé una vez, el cual nos marca 282 Kelvin en el primero y 722 Kelvin en el segundo. Para los de la izquierda va a ser subíndice 1, para los de la derecha va a ser subíndice 2. Entonces, ¿cómo llegó de esto a esto? Bueno, entonces empecemos. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a P2 sobre T2. Listo, tenemos que encontrar la presión, ¿verdad? Pasamos la temperatura al otro lado, a hacer lo opuesto, que sería multiplicar. Muy bien, y empezamos como tal a hacer los cálculos. P2, ¿a qué sería igual? A los 20 kilopascales de la presión 1, multiplicando 722 Kelvin de la temperatura 2, y ahora en el numerador quedaría 282 Kelvin, que eso proviene de la temperatura 1. Ahora cancelamos Kelvin con Kelvin. Y cancelamos, bueno, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1. Entonces nos quedaría 7220 sobre 141. Calculadora. Calculadora. Entonces serían 51,2 kilopascales. Bien, perfecto. Ya tenemos la presión 2, ¿cierto? Si tenemos la presión 2, sería ejercicio resuelto. Ahora, para nuestro segundo problema, tenemos dos recipientes, otra vez los mismos de siempre. 40 kilopascales en uno. En el otro vamos a tener 52 kilopascales, es decir, sabemos las presiones. Pero un termómetro nos marca 150 Kelvin y al otro termómetro le faltan pilas y ya no nos sirven. Entonces tenemos que calcular cuántos Kelvin hay. Y no podemos ir a la tienda y comprar pilas. Tenemos que hacer los cálculos. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Simple. Como tenemos que encontrar la temperatura, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Les planteo esta pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué despeje o qué transformación de la ecuación ustedes harían? Lo que se podría hacer sería la inversa, la cual es cambiar el denominador con el numerador y viceversa. T1 sobre P1 es igual a T2 sobre P2. La inversa. Eso es lo mágico de la inversa. Ahora, si tenemos que despejar T2, pues pasamos P2 al otro lado a multiplicar. Quedaría de la siguiente manera. T2 es igual a T1 por P2 sobre P1. Perfecto, solamente sería sustituir los valores ya que los tenemos. 150 Kelvin para temperatura 1, 52 kilopascales para presión 2 y 40 kilopascales en el denominador para la presión 1. Ahora se cancelan kilopascales con kilopascales y ustedes qué dirían que pasa luego. Bueno, podemos cancelar un 0 con un 0 y aplicar mitad. Entonces mitad de 52 es 26. No le aplico mitad a 15 porque no nos da un número exacto en el sentido de que nos da decimal. La mitad de 4 es 2, la mitad de 26 es 13, la mitad de 2 es 1. Entonces nos quedaría 15 por 13, que eso sí sé que es 195, ¿no? 195 Kelvin. Bien, eso sería para la temperatura 2. Ahora ya encontramos una temperatura y ya encontramos una presión. Si la presión sube, la temperatura sube. Perfecto. Ahora para el tercero, resulta que nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje a los Estados Unidos.
¿Por qué digo eso? Porque ahora vamos a tener unidades diferentes. Ustedes llegan allá y les preguntan, bueno, si tenemos en un recipiente 5 psi, libras por pulgada cuadrada, ¿qué significa eso? Y en el otro no sabemos cuántos psi hay, pero sí sabemos que hay 20 kilopascales, porque lo entendemos en nuestra lengua materna. Ahora, en el primer recipiente tenemos 150 Fahrenheit. ¿Qué es eso? Bueno, en el siguiente ahora nos piden es Kelvin, es decir que ya nos confundimos. Tenemos que hacer lo siguiente. Como ya nos piden Kelvin, necesitamos aplicar el factor de conversión de Fahrenheit a Kelvin. Entonces sería esta ecuación que les estoy mostrando acá. Sería solamente colocar el valor en los Fahrenheit. Y ahora también saber cuántos kilopascales son PSI o cuántos PSI son un kilopascal. Entonces un kilopascal son 0,145 PSI. Listo, con eso yo creo que ya estamos bien, ¿no? Empecemos con la conversión. ¿Con la conversión de qué? Con la conversión de kilopascales me parecería mejor. Para los kilopascales colocamos nuestra unidad que conocemos, el valor inicial, que sería 20 kilopascales, y ahora aplicamos el factor de conversión. Un kilopascal es igual a 0,145 psi, como ya vimos anteriormente, ¿no? Eso nos daría entonces un resultado de 2,9 psi. Bien, entonces, ¿por qué? Porque podemos cancelar el kilopascal de arriba con el kilopascal de abajo. Así es que se hace los factores de conversión. Sabemos el PSI y sabemos que si la presión baja, que bajó de 5 a 2,9, pues técnicamente debería bajar la temperatura también, ¿no? Me parece como lo más razonable. Nuestro segundo paso va a ser aplicar por fin la fórmula. Entonces con la fórmula ustedes ya van a decir por fin vamos a encontrar el resultado, y sí, va a ser así. Tenemos P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Si tenemos que encontrar T2, acuérdense que les había enseñado yo la inversa. Muy bien, la inversa, cambiamos denominador, numerador, numerador, denominador. T1 sobre P1 es igual a T2 sobre P2, P2 pasa al otro lado, quedaría T2 es igual a T1 por P2 sobre P1. Perfecto, ahora sería solamente colocarle los valores y las unidades apropiadas. 150 Fahrenheit para la temperatura 1, 2,9 psi para la presión 2, 5 psi para la presión 1, cancelamos psi con psi y nos quedaría, ok, listo, quinta, sí, quinta de 5 es 1, quinta de 15 es 3 y 0, bueno, 0. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos 30 por 2,9? Eso nos dará 87. Pero 87 en grados Fahrenheit. Así que ahí ya lo tenemos. ¿Será que sí? Bueno, resulta que nos habían preguntado era los Kelvin. Así que tenemos que convertir Fahrenheit a Kelvin, utilizando esta fórmula toda larga que dice que Kelvin es igual a Fahrenheit menos 32 por 5 sobre 9 más 273,15. Lo que hacemos es fácil, es colocar el 87 en el Fahrenheit. Ese sería lo único que tendríamos que hacer para este paso. Al aplicar el valor ya tendríamos todas las variables resueltas. Solamente nos quedaría hacer el cálculo, obviamente en la calculadora. Así que déjenme, le pregunto a la calculadora cuánto da y ya regresamos. Así que me dijo que nos quedaba en 303,705. Es decir que la temperatura 2 es igual a aquel valor, pero con la unidad de Kelvin. Y no va a ser grados Kelvin. No le vayan a colocar el circulito arriba de Kelvin. Déjenlo así, sin el circulito. Y habiendo dicho esto, muchas gracias por la atención prestada. Espero que les haya gustado. Espero que, bueno, si están acá en el final, les haya encantado. Espero les haya servido de algo. Hasta la próxima. Así que...